Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta conferencia, a Javier, al Real Jardín Botánico. Es un placer. A veces también un pequeño riesgo porque bueno, yo estoy pegándome todos los días por este tema y después de tantos años pues da mucha rabia que no se reconozca estas plantas o que sigan en una situación tan lamentable como lo están, ¿no? Entonces me viene la ocasión pintiparada para poner en valor todas estas plantas y toda esta vegetación. Hay una vegetación yesícola, hay una vegetación saburícola, de todo lo que tú quieras, pero no hay una vegetación algílica o no está reconocida como tal. Es más, uno de los pequeños defectos que veo a Flora ibérica, por ejemplo, es a la hora de determinar el hábitat de la planta, normalmente da nociones muy vagas en general, ¿no? Como margas, por ejemplo. Muchas veces, en lugar de decir arcillas, por ejemplo, se dicen margas, porque es un término lo suficientemente vago, un poquito todo también, ¿no? Y salvo algunos géneros así bien tratados, pues lo normal es que estén un poquito, se pasa un poquito por alto sobre la ecología de ciertas especies, ¿no? Aparte de que, bueno, de que es una cosa muy nueva que yo creo que estamos descubriendo desde hace muy poquito tiempo, el ver estas plantas y estos enclaves, ¿no? Lamentablemente, para colmo, están en sus últimas campanadas, o sea, toda la vegetación, esta es una vegetación igual que hablábamos antes de los parques nacionales, los parques naturales, todos son sitios maravillosos y todo eso, pero realmente son los sitios que menos nos pegamos por ellos. A lo mejor dices, bueno, vamos a quitar este bosque y lo vendemos, lo cortamos, pero no vamos a cultivar ni vamos a hacer autopistas en una cuesta que no veas encima de las rocas, ¿no? Sino que se trata de los espacios más útiles, más usados, donde más vivimos. O sea, los suelos más fértiles son los suelos que dedicamos a la agricultura, que dedicamos a las infraestructuras, a los transportes, al urbanismo, ¿no? Y precisamente esta es la vegetación de esos sitios. O sea, tenemos una idea toda de la vegetación natural como de esos paraísos prístinos, pero realmente está la vegetación del planeta humano, del planeta que habitamos, del llano, por así decirlo, ¿no? Y son cosas muy especiales, tipo saladares, arenales, localidades que tienen una litología muy especial, o si no, prácticamente pasamos de puntillas sobre ello, ¿no? Y no, ahora vengo aquí a incidir y a poner en valor todo este tipo de plantas. Esto es un cinaral, todo esto es una alcachofa a ras de tierra, que creemos que en su día sirvió de alimento también, hasta que se desarrolló mucho más otro tipo de alcachofa más útil y más práctica y probablemente menos vasta que esta, ¿no? Pero realmente yo creo que esto podía estar entre los primeros, de los alimentos de los primeros carpetanos prácticamente, ¿no? Esto es un paisaje muy cercano a Madrid, a menos de un par de kilómetros de Barajas. Y bueno, ¿cómo fue todo esto? Pues primero por encontrar, pues somos un grupo de amigos, que ya lo he visto, lo he puesto en la diapositiva anterior, pero realmente soy yo, pero está Juanma Martínez Lavarga, está Rubén de Pablo, está Darío Meliá, estamos integrados en un grupo que se llama ARBA, Asociación de Recuperación del Bosque Autóctono, de Bajo Jarama, y tenemos también un herbario bastante decente, por lo menos de lo que tenemos, porque no es tan completo como debería, ¿no? Pues empezó descubriendo plantas muy raras, muy raras. Reencontramos, por se había extinguido en Madrid, Testacinara, reencontramos con Volvulus humilis, el Teucros spinosum, en unos enclaves que prácticamente estaban paus y bordes de polígonos industriales que había cercanos a Madrid, ¿no? Entonces, vale, vas encontrando plantas muy raras, rarísimas, que de hecho, pues por ejemplo, Cineratus neoforti fue descrita del Cerro Negro de Madrid. Y ahora la gente no sabe lo que es el Cerro Negro de Madrid. El Cerro Negro de Madrid es una parte de entrevías, la que da a Vallecas, a la estación de contenedores, que todavía se aprecia un poquito en unas cuestas y todavía queda alguna cosa por ahí decente de esta flora de las arcillas, ¿no? Pero el caso es que era donde iba de excursión la gente a aprender botánica cuando solamente había una universidad, la Universidad Central de Madrid. Te cogías el tren, te bajabas a Vallecas, te montabas en Delicias o en otro sitio y bajabas para allí. Otro tren famoso también muy bueno para estas plantas era el tren de Montarco, el de Valderribas, que iba por esa parte desde el Niño Jesús y se iba por el sureste de Madrid también, ¿no? O sea que la botánica empezó a conocerse por ahí. Lo de la sierra es algo más exótico, que se puso ya más de moda con el advenimiento pues, del coche, en la popularización del coche como método de transporte, ¿no? Bueno, primero tenemos unas especies muy poco comunes y nada, qué bien que hemos encontrado esto, que hace muchos años que no se encontraba. Después dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a acudir a las fuentes a ver dónde estaban estas y vimos que casi todas habían salido de Madrid y que sus sitios donde estaban, pues la estación de Delicias, Rivas de Jarama, no Rivas hacia Madrid, sino Rivas de Jarama, Vallecas, Vicálvaro, eran las localizaciones así clásicas de estas plantas, pero bueno, ¿y qué había en estos sitios? Pues el bien común, las arcillas. El Cerro Negro no es como se dice de los monegros de Aragón, que eran montes ahí de sabinares y de especies muy oscuras y que por eso eran montes negros, ¿no? Sino que realmente eran montes negros porque cuando llovía se ponían muy negros. Cuando no llueve se ponen de un marrón así oscuro, pero cuando llueve eran montes negros. Además, como había muchos cortados hacia los lados, a lo que daba al arroyo Broñigal y al Manzanares, pues eran los montes negros, el Cerro Negro, entonces, ¿no?
Pues entonces, ya sabiendo que el vínculo ese, buscamos zonas de Madrid, en los alrededores de Madrid, que tuviesen arcillas. Sobre todo las zonas estas ladrilleras y, bueno, otros sitios que por litología son los mapas, o simplemente de viso de viajar por ahí, de verlo, que eran zonas con arcillas. Pues nos fuimos por el Valle de Henares, el Cerro Batallones, que está por la zona de Valdemoro, la Sagra de Toledo, y bueno, y ahí empezó la fiesta, por así decirlo, porque empezamos a encontrar un montón de especies que no se tenían ni idea en Madrid de que existían, ¿no? Allium beticum, Allium cyrile, ahora hablaré del Allium cyrile, Anchusa poechi, Cardunculus madritensis, una planta extinguida con una única localidad que fue el Cerro Negro. Se construyó el Cerro Negro, se hizo ahí entrevías y desapareció, no se volvió a saber nada desde los años 20 hasta cuando acabó la pandemia, que lo encontramos ahí en el monte de Magán. Ononis péndula, Saponaria glutinosa, plantas nuevas para Triticum boeticum, otra planta rarísima, un trigo originario de los que se inició y se cruzó con aegilos para formar los trigos panificables, ¿no? Pero el caso es que estaba, y pensábamos que solamente aparecía en Coslada, en un sitio así de aquí de Madrid, ¿no? Pero lo vamos a encontrar en más sitios, en un sitio de Cuenca, también está en otras arcillas que hay por Arévalo. En fin, que ya te planteas, bueno, ya será tan de fuera como o podría ser autóctona esta planta. En fin, da mucho que discutir la cosa, ¿no? Y con eso empezamos a publicar cosas, sobre todo con el descubrimiento del Cardunculus madritensis. Nos pusimos al aula con Alfonso Susana y más botánicos catalanes que habían hecho el género para todo el Mediterráneo y les faltaba esta planta. Cuando les llamamos, vamos, se dieron palmas con las orejas. Dice, habíamos hecho expediciones botánicas a Madrid para encontrarlo nada más y no pudimos con él y tal, no pudimos con él, ¿no? Y lo vieron y bueno, y en efecto es una planta nueva y hicimos varias publicaciones. Luego encontramos que había un ajo que yo lo conozco así por Ciudad Real, el Allium nigrum, un ajo casi así de alto a veces en los cultivos, ¿no? Que lo vi corriendo por Rivas, lo encontré y digo, anda, si este es el Allium nigrum. Luego cuando floreció y todo eso empezamos a sacarle diferencias y tal. ¿Y esto qué es? Porque es que no nos casaba con nada. Hasta que nos pusimos en contacto con especialistas mundiales y dijeron, no, esto es Allium cyrile, que es un Allium del Mediterráneo oriental, pero que se está viendo que aparece en todo el Mediterráneo porque se acaba de descubrir en Italia, posteriormente en Francia y luego en el norte de Marruecos. Si faltaba España, pues allí está, en España. Lo habíamos visto, pensábamos que habíamos redescubierto una especie que había dejado de verse en Madrid, pero vimos los ejemplares de herbario y en los herbarios se veía bastante bien peculiaridades anatómicas que vimos que no tenían nada que ver, que sí, que era relativamente parecido al Allium nigrum, pero eran muchas cosas en las que se diferenciaba, con lo cual una especie nueva para la península ibérica, ¿no? Una redescubierta y otra nueva para la península ibérica. Esta es la más llamativa, la llamamos a veces planta Lázaro porque se puso muy de moda. Hicimos una campaña porque en Coslada iban a urbanizarlo todo para hacer un polígono, ampliar el polígono, el centro de transportes de Coslada. Y bueno, nos pusimos un poquito en armas, hubo un montón de firmas, hubo un montón de charlas y todo eso. No sirvió para nada, pero sirvió para dar fama a esta planta, que luego mucha gente la ha buscado y ha ido apareciendo por casi todas las provincias andaluzas. Me parece que salvo Huelva ha aparecido en todas, incluso hay veces en poblaciones grandes e incluso en Madrid se han encontrado muchas más localidades. O sea, de reencontrarla para Madrid a tener bastantes poblaciones en Madrid, ¿no? O sea, ha sido una planta que ha dado fama a este tipo de... Ha dado afición a la botánica y sobre todo a este tipo de... porque es la planta señera de las arcillas madrileñas, por lo menos. Aunque en Toledo, en otras zonas, la otra acinara, la Cardunculus, también aparece en casi todas las arcillas siempre, ¿no? Y en medio del monte, no solamente hace falta que sean sitios de borde de cultivos, de zonas llanas, también en medio del monte, en los alrededores de Aranjuez, en los montes estos secorros, tantos que hay un lado como el otro, donde hay arcillas, aparece la otra acinara y a veces esta también, ¿no? Pero aquí quien predomina es esta, ¿no? Plantas muy bellas como la Clasea flaveces, que es una especie de cardo así de alto con una flor preciosa que estará ahora mismo ya empezando a florecer, ¿no? También súper típica. Cosas raras como Convolvulus el más pequeño de los convulvulus, que creímos desaparecido en Madrid durante varios años porque no lo encontramos, pero hace un par de años lo encontramos. No sé qué rige su fenología, si quiere inviernos secos o algo así, porque este año, por ejemplo, es que no hemos encontrado ni uno, por ejemplo, ¿no? Hay plantas que por años dejamos de verlas, ¿no? Y nos da la impresión de que se han extinguido. Hay otras que sí, que se han extinguido directamente, o eso creemos nosotros. La Malvela serariana, otra planta también muy típica de las arcillas. Y bueno, Geropogon hybridus, también otra planta que se discutió al principio, que si era Tragopogon, que si no sé qué. Al final se quedó en que era Geropogon y fue gracias a ejemplares que empezaron a aparecer en Coslada. Pero luego viéndolo aparece en un montón de sitios, incluso en otras arcillas españolas, ¿no? Que luego os enseñaré por ahí que también hay en este tipo de medios siempre, ¿no? Plantas bellísimas, la Onorma tricerosperma también la dimos por extinguida en Madrid, porque conocemos una única localidad, a veces con 2 o 3 plantas, a veces con 6 o 7, o a veces con ninguna, como este año, por ejemplo.
el gladiolo itálico, que es un gladiolo mucho más grande que el común y bueno, que tiene otra serie de características, pero sobre todo su ecología. Su ecología es solamente, exclusivamente de las arcillas. No lo ves en rocas ni lo ves en todo tipo de medios como puede aparecer el otro. Y también en Madrid están las últimas, quedan poquísimos ejemplares. La situación, claro, aquí lo importante es localizar y buscar las arcillas, ¿no? Las arcillas se depositan en medio líquido, ¿no? Y además aparecen en zonas concentradas, en zonas muy concretas geológicamente. Concretamente, el límite entre lo que es la zona de sedimentación de las montañas, de las peanas, de las bajas peanas de los montes, justo donde toca con las zonas marinas, las zonas de lagos o mares, o lo que tuviésemos en el interior de las cuencas cerradas españolas, que teníamos mucha cuenca cerrada, ¿no? Porque realmente la apertura de las cuencas del Duero, pero sobre todo la del Tajo, es bastante reciente, ¿no? Y entonces en esos mares interiores fue donde en los bordes se depositaron las arcillas, eran márgenes oscilantes según las épocas de lluvias o no. Entonces te deja una franja bastante grande y con distintos tipos de químicas, de sustituciones químicas, de cambios mineralógicos y variedad de arcillas, ¿no? Y mezcla con otras litologías aparte de las arcillas también. De la época del Mioceno medio, que del Mioceno de 23 a 5,3, pues el Mioceno medio ocupa de entre los 16 millones y los 11,6 millones de años. De la cuenca de Madrid. Eso ya hay que, cada cuenca tiene su época así de máxima deposición de arcillas. Y hay diferentes típicos por química y por estructura, pues las estructuras de las arcillas son muy especiales. Hay estructuras como muy plegables que se despliegan prácticamente como si fuesen romboédricas, ¿no? Y dentro de esos huecos te cabe agua. O sea que aumentan en volumen hasta el doble de su volumen y pueden adquirir, ¿no? Y bueno, y por química, pues algunas son, las de Madrid, por ejemplo, son magnésicas, que sigue todavía siendo un enigma geológico de donde salió tanto magnesio para tanta arcilla magnésica como hay, ¿no? Y por tipos, pues la mayoritaria son las hemectitas, arcillas verdes, que son las arcillas verdes madrileñas, como se llaman, ¿no? Pero las sepiolitas, por ejemplo, son blancas y tenemos el mayor yacimiento mundial de sepiolita aquí, a la carretera de Valencia, a la fábrica Tolsa, esa fábrica a veces se le va echando humo, que produce ese tipo de arenas que tienen muchos usos industriales y sobre todo la arena para gatos. ¿Por qué? Porque tiene un poder de absorción brutal. Se usa para mucho. Y bueno, otro tipo de arcillas de distintos colores que si vais por la M50, por los taludes de la M50 o por Barajas o por sitios de esos, lo veis en la carretera y podéis ver que los colores se corresponden con esos tipos de arcillas, ¿no? Se mezclan también con otros estratos, por ejemplo, de dolomías, de siles, de yesos, ¿no? O incluso arenas micáceas, ¿no? Y luego hay facies laterales porque hacia los lados, hacia el sureste de Madrid se entreveran con los yesos y en la parte noroeste de Madrid se entreveran con las arcosas, o sea que se mezclan arcillas y arenas y arcillas y yesos, ¿no? Que también dan unas peculiares vegetaciones, ¿no? La posición topográfica casi siempre es en llanuras, depositada en estratos, en capas, a veces te aparece el estrato entero que hace una llanura y a veces en un corte geológico, como puede ser el Valle del Tajuña, puedes tener distintos cortes y uno de ellos pues el de las arcillas, luego debajo a lo mejor el de los yesos, ¿no? Pero así es como la podemos ver, ¿no? Luego hay zonas que han sido sometidas a movimientos alpinos, por ejemplo, que te encuentras las arcillas en altura, como pueden ser las béticas, incluso hay vegetación argílica en zonas casi de cumbres, ¿no? Esto da un tipo de suelos muy especiales, son los vertisoles, o sea, los suelos como vertidos, o sea, como la vertedera, ¿no? Como lo que hace el arado romano, ¿no? De coger y voltear el terreno, ¿no? Porque realmente en seco se contrae tanto que deja unas grietas enormes. Y esas grietas a muy distintos niveles. Todo ese material de por arriba va cayendo por dentro de las grietas y se van rellenando, ¿no? Luego con la humedad eso se expande brutalmente, todo eso que ha quedado abajo se empuja, se comprime, hay movimientos de terreno hacia arriba y abajo y hay muchísimas roturas. Hay un cizallamiento dentro del material tremendo, que es una dureza y una prueba de fuego para la vegetación, ¿no? Por supuesto, la proporción de arcillas expansivas tiene que ser muy alta. Y tenemos que vivir en un clima mediterráneo, por lo menos, donde haya un sitio con un fuerte contraste estacional, para que haya esos grandes secados y esas grandes humectaciones, ¿no? Luego hay particularidades químicas, según lo que hemos visto antes, ¿no? Y es un horizonte de suelo muy aburrido. O sea, no hay perfil, no hay distintas capas, porque como se mezcla todo, hay lichenites o superficies de despegue de fraccionamiento, como si fuesen fallas, con lo que en lugar de la roca es en un material plástico como la arcilla, ¿no? Ahí tenéis a la derecha redondeado, es la zona de Madrid, del sureste, entre Toledo y Madrid, la zona donde podemos encontrar este tipo de vegetación, la zona que viene con las rayas horizontales y la zona gris. Entre la sierra y lo que era el mar interior, pues está en esa zona, esa franja es la que donde se acumularían las arcillas. Ni que decir tiene que es las mejores zonas de cultivo de Madrid.
Ahí tenéis un perfil de un horizonte y ahí a la derecha, pues cómo se ve el agreteado, pero las grietas tomado en planta en la parte de abajo, con una distancia de 1 metro, con esas grietas, luego con una distancia de 10 centímetros, también con ese tipo de grietas, y luego con décimas de milímetro también se agrieta a su vez. O sea que todo eso se pulveriza y eso es lo que va cayendo en las grietas que se construyen en verano. Ahí veis las grietas hechas, la planta verde que hay es la Malvera solariana, y eso que es una tierra agrícola que se ve que le han echado piedras para tolerar mejor el cultivo, pero vamos, se vio que había poco que hacer y entonces se ha abandonado, que es lo que ha ocurrido en algunos casos, pero aún así son las tierras más productivas que hay. Las adaptaciones vegetales que tienen que acometer la planta para poder prosperar en este tipo de medios, pues son unas raíces enormes y verticalizadas. Es más, hemos encontrado raíces de cinaras descalzadas por la erosión que ha habido estas veces que ha llovido tanto, pues como una pierna entera de grandes, pero igual, o sea, maderable, prácticamente raíces maderables, ¿no? Es más, muchas veces estas raíces se desgajan y sueltan otra planta por arriba, que bueno, al principio compiten, pero luego llega el agrietamiento y se rompen por ese lado y es un método de reproducción bastante potente, ¿no?, de este tipo de plantas. Para la prevención del secado, muchas de estas plantas tienen hábitos aparasolados, que hacen que se conserve mejor la humedad en esa parte donde está todo bien tapado por las hojas, y así dura más la humedad, porque es crucial, los momentos finales de entre la floración y la fructificación son cruciales, porque suele ser, pues como ha venido ahora la semana pasada, de estas semanas que te rompen los esquemas a las plantas y que tienen que madurar rápidamente. Entonces, si estás pertrechado de alguna herramienta que te puede retrasar un poquito esa sequía que va a padecer la planta, pues así puedes sacar adelante otra generación, o por lo menos las semillas, ¿no? Hemos comprobado que hay una gran dificultad para el establecimiento de vegetación arbórea. Luego, esta era una de las grandes zonas también que serían asumibles para las estepas ibéricas. Hablábamos de la famosa ardilla de Plinio que atravesaría de Pirineos al estrecho, y está claro que lo podría hacer, pero haciendo muchas zetas, porque en el centro de las grandes cuencas, entre las llanuras de inundación, las áreas de arenas, las áreas de saladares, a las áreas de yesos, a todo eso habría que añadir este tipo de pastizales de arcillas, donde es muy difícil que se establezca la vegetación arbórea, ¿no? Es más, a lo mejor alguna vez la pudo haber tenido, pero una vez perdida le cuesta mucho recuperar las condiciones iniciales, ¿no? Por supuesto, hay que adaptarse a la remoción del suelo. En la remoción del suelo todo nos lleva, pues el arao nos lleva a la nitrificación, ¿no? Con las bacterias, la nitrobacter, todo se nitrifica mucho y hay una proliferación excesiva de nutrientes en el suelo, y hay una explosión de plantas que normalmente son aprovechadas por la vegetación llamada nitrófila, ¿no? Esta vegetación, pues es la vegetación, digamos, de alteración. Pero hay otra vegetación que es la vegetación del arado de vertedera, que lleva pues desde los romanos o antes con nosotros, ¿no?, que es la vegetación arvense, la adaptada a estos ciclos. Claro, una vegetación que no ha conocido ni los fitosanitarios, ni ha conocido la ausencia de barbechos, porque siempre se rotaba. Entonces, una vegetación que ahora mismo, en las últimas 2-3 últimas décadas, se está dando contra el muro de la tecnificación de la agricultura. Y de ser malas hierbas, están pasando a ser hierbas en peligro de extinción. Y lo estamos viendo con muchas plantas, y con plantas muy llamativas y muy normales. No es el caso de la amapola, pero es el caso de otras muchas especies, que podría ser prolijo aquí en la cantidad de ellas, que es que están dejando de verse. Tú vas al campo y ya no se hace barbecho, o se hace barbecho blanco, que lo llaman incluso, que es encima seguir arando y quitando toda la vegetación, y por supuesto con muchísimo químico, ¿no?, con muchísimo uso de química. Además, incluso los bardales entre cultivos también están desapareciendo, que era un refugio tradicional de estas plantas cuando se trabajaba demasiado el terreno, ¿no?, que se quedaban en esas márgenes, luego venía el barbecho o pequeños abandonos del terreno y retomaban otra vez su posición, ¿no? ¿Y qué más? También, como he dicho antes del tema de adaptarse a la sequía, pues hay mucha planta sureña. Hay mucha planta que su límite de distribución es todo el sur hasta Madrid. O sea, te la encuentras solamente en el norte, aquí en Madrid, o algunas en Andalucía, Tierra de Barros en Badajoz y Madrid. Una distribución clarísimamente, vamos, así sureña, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas grietas, como ahí las cinaras en gran tamaño, las plantas que aparecen en amarillos con Ringia orientalis, que también es otra planta rarísima en Madrid, que también hemos encontrado por aquí. Pero ahí se ve el agrietado, y eso que estamos todavía en primavera, o sea que todavía no había venido el verano con la ampliación de las grietas. Aquí terrenos de la Sagra toledana, ahí abajo con unas manchas de cinaras, también se ve en Phlomis herbaventi, algunas claseas, ¿no? Pero es el paisaje de llanos y de tierras grises, que es lo típico, ¿no? ¿Y cómo lo llevo así de la vegetación aquí superviviente, la de las arcillas en Madrid?
pues los recientes descubrimientos lo llevan fatal. El Allium cyrillic y Caduncula matritensis, encontramos 3 poblaciones en Toledo mínimas, todas en zonas con el castigo del terreno urbano que ya es. Y el Allium cyrillic, por ejemplo, conocí 3 poblaciones después de buscar muchísimo. La encontré en Rivas Vacia, Madrid, y lo encontré en Vallecas y lo encontré en Valdemingómez. Y bueno, lamentable, lo de Valdemingómez se usó como el primer experimento de ajardinamiento del bosque metropolitano de Madrid y se arrasó, pero realmente la excusa era plantar esos pinos que se abandonaron lógicamente porque lo que se pretendía era echar a la gente de la cañada en ese tramo de Madrid, y se consiguió, pero también se llevaron por delante todo eso, ¿no? En Vallecas ya se estaba urbanizando el PAU del Plan de Actuación Urbanística de Valdecarros, también justo donde estaba, que eran unos pastizales maravillosos que no conoce nadie, llenos de vida, porque allí hace ya muchos años que no se cultivaba, que no se... Entonces, todos los vencejos de Madrid, la colonia, estaban todos allí, era un hervidero de vida. O sea, es que mucho mejor que cualquier otro sitio que vayas al campo, Guadalajara, tal cual, porque ahí hay químicos y en cambio aquí en Vallecas no lo sabía. Es un sitio famoso por las tabonas de Vallecas y los panes de Vallecas y el trigo de Vallecas, pero claro, ahora va a ser el urbanismo de Vallecas y los planes de actuación urbanística de Valdecarros, de los Aijones, etcétera, etcétera, ¿no? Especies sumamente raras, también en peligro, la Anchusa puechi, que la encontramos, una planta de los vertisoles exclusivos. ¿En dónde hay vertisoles? En Sevilla, en los Bujeos, en Badajoz, en las Tierras de Barros y en Madrid. Pues aquí la encontramos también la Conrigia dentales, con bulbos húmiles, el gladiolo, como he dicho, la Oenaqueria poliodon, que desapareció y además la hemos buscado muchísimo y con gente que la conoce y la hemos encontrado en algún sitio en donde está todavía en Ávila. Pero vamos, recientes descubrimientos en Granada, en las ollas de Granada, ha llevado a que no esté en peligro de extinción a nivel nacional, pero aquí en Madrid se nos ha ido, creo yo. La Honor matricerosperma, esa planta que os enseñé en la foto de antes, Saponaria glutidrosa, el trigo este primigenio, Triticum begoticum, que va para una estación de intercambio de transportes, de un centro multimodal en el centro de transportes de Coslada. Y ese es el destino de esos terrenos donde está el trigo ahora, ¿no? Y raras, Altea longifolia, que la encontramos hace muy poquito tiempo, pero que es una planta también de las arcillas, aunque no, las arcillas más nidificadas casi, hasta los leucoporoides, en fin, el iris reichenbachana, y una lista que, bueno, que me parece, no os voy a aburrir con leyendo todo, y luego muchas especies también poco comunes en Madrid, y propias y exclusivas de las arcillas. Luego hay otras que aparecen, que son de zonas calizas o de zonas incluso ácidas, que también aparecen salpicadas entre estas especies, pero estas, digamos que son exclusivas. El Caduncula matritensis, a veces crece son varias matas juntas esas que aparecen ahí, tiene un tamaño bastante grande, y el año pasado, que no llovió hasta prácticamente finales de mayo, estaba todo el campo achicharrado en primavera, pero estos estaban estupendamente porque tienen un sistema radicular, como si fuese un rotulador así hacia abajo las raíces, y más a profundo, y es que le daba igual la sequía. O sea, era su medio, o sea, no tenía competencia. Este año sí que he tenido mucha competencia por la lluvia y las ramas crecen como más levantadas porque tiene que crecer entre muchas hierbas, pero son adaptaciones que tienen estas plantas. El Allium cyrillic, que se parece un poquito al Allium nigrum, pero bueno, el Allium nigrum es de color rosa y este es de color verde, por ejemplo, ¿no? Aparte de que, bueno, el Allium nigrum se llama porque ahí se ve también los centros de color negro, que eso sí que también ocurre con lo mismo, pero tiene otras muchas diferencias. La Anchusa puechi, ahí la Saponaria glutinosa, una planta muy rara, sobre todo de zonas de arcillas, pero más de montaña, más supramediterránea, por así decirlo, ¿no? Pero la encontramos también por ahí. Hay muy pocas, este año han salido, pero vamos, hay 5 o 6 matas. Hay comunidades típicas, como las que he visto así, que la describimos fitosociológicamente como Claseocinaretum, que es cuando hay porcentajes superiores al 80%, y bueno, están las que más varían en volumen y hay esas plantas, digamos, que muy típicas de ellas, ¿no? Y todas estas se pueden entremezclar con las otras comunidades que estamos viendo, como el tomillar. Hay un tomillar sobre arcillas, que la base es arcillas, pero claro, hay muchos clases de dolomías, de sílex, que son los que posibilitan que entren precisamente los tomillos. El tomillo siempre, Thymus tigis, y bueno, una especie muy característica, subrayada de negro, la Norwichis matritensis, como muy típica. Y esas especies prácticamente solo aparecen en este tipo de tomillar. Se entremezclan otras especies que son así de clásicas de los linos o de las salvias y todo eso, Hippocrepis, todas estas, pero bueno, es así, ¿no? Y es muy característico. La mezcla con los yesos en Madrid es enorme. Arealmente supone un gran porcentaje de la superficie madrileña, del sur de Madrid, del sureste de Madrid, ¿no? Y entonces también aparecen una serie de plantas típicas, esas, y entreverada alguna de los yesos, como la Gisófila, como Limonium, pero pocas más. O sea, realmente cuando los yesos ya se vuelven más puros, desaparecen todas estas.
y se hace menos rico. Y luego, claro, aquí es donde tenemos una riqueza enorme, en las comunidades arbenses realmente, porque aquí están las verdades adaptadas también a estos movimientos de la tierra, ¿no? Entonces nos aparecen muchísimas, es un pastizal súper variable, este era el que variable según zonas, pero muy rico en especies. En Vallecas era increíble los catálogos de especies que se podía hacer. Se podía, todavía se puede, quizá probablemente, pero vamos, serán los últimos retales porque ya se está metiendo a saco con todo Vallecas, ¿no? Comunidades con hidromorfía temporal, la Crepis pulcra, el Little Trebasteratum muy típico, ¿no? Los de tendencia saburícola porque se mezclan con unas arenas micáceas también depositadas en esa época, ¿no? En la que se formaron las arcillas, ¿no? Muy representada por las matas así grandes del Rumer rosus, que prácticamente es la mata más visible que vemos cuando cruzamos la M50 o nos desviamos de la M50 hacia Zaragoza, es la mata dominante, ¿no? Los taludes arcillosos también tienen una comunidad así muy típica, prácticamente señalada por el Laucion y otras tantas, ¿no? Que prácticamente muy adscritas a este tipo de lugares. Y luego donde hay mucha nidificación, pues todo tipo de cardos, cardaria, el Eivalium, el Aterium, el pepinillo del diablo, una de las más típicas, ¿no? Y bueno, aquí una foto así típica de un típico... esto era abundantísimo hasta hace poco en la zona de Valdemín Gómez, ahora con la ampliación de vertedero y con la construcción, pero hay zonas enormes que son paisajes impresionantes con la astrágalo. Es una planta de jardinería total, además te puede llegar al metro de alto, es el mayor de los astrágulos, digamos, que por llamarlos herbáceos, por así decirlo, porque también hay otros astrágulos que se granatensis, que lo he visto en las arcillas de la parte de castellana. También en los tomillares pues es muy típica la Zunana propumen, sobre todo en sepiolitas, que le desaparece por la lluvia, le desaparece el suelo a sus pies y queda siempre como en alto, queda en la parte final de la raíz en alto y a partir de ahí se tira para abajo las ramas, ¿no? Y el Onobrichis matritensis, que es súper típico de aquí. Las áreas arcillosas ibéricas, pues la Baja Andalucía y la Hoya de Guadisbaza. En la Hoya de Guadisbaza, pues he podido contar hasta 14 especies de astrágalos, o sea, es una cosa para volverse loco, cuando aquí tenemos solamente 6 o 7, ¿no? En Extremadura la tierra de barros, que por momentos está desapareciendo porque hacen un vino muy bueno y agrícolamente es una zona con mucho potencial y está pujando mucho la agricultura y están en retroceso todas estas plantas, ¿no? En Madrid las típicas arcillas verdes madrileñas, también hay otro tipo de arcillas, pero son paleógenas en Torrelaguna, que también tienen flora de las arcillas. Está el famoso Echium boisieri, que es una planta muy típica, pero ya necesita otro tipo ya necesita un poquito de cal y otro tipo de materiales del suelo que no tienen las arcillas verdes madrileñas, ¿no? Las arcillas ladrilladas de Lenares y Loeches, que son bastante rojas, ahí ya y hay bastantes plantas características, pero hay otras que no entran, ¿no? Y luego arcillas mezcladas con yesos, que es las que hemos hablado antes. Y luego en la sagra toledana, pues prácticamente es la continuación de la sagra madrileña hacia allá, ¿no? Otras zonas que además yo conozco muy bien, el campo volcánico, el campo de Campo de Calatrava, y es que me quedaba asustado de decir, pero bueno, ¿cómo puede haber lo mismo en Coslada que aquí si no tiene nada que ver? Pero que va, los suelos volcánicos son suelos muy arcillosos y son tierras además muy, muy fértiles, ¿no? De hecho, la mayoría de estas zonas hay una zona buenísima para esto, se llama Piedrabuena, un pueblo se llama Piedrabuena, ¿por qué? Porque las piedras ahí se cultivan, o sea, es tan buena que se cultiva, es lo que más se cultiva. Otro pueblo, los Cabezarados, la cabeza es el monte, ahí lo que se hará es el monte, no se hace, no sé, las otras zonas se dejan para las ovejas, ¿no? Porque tienen muchas arcillas, son muy ricas y ahí se planta. Y coincidencias tremendas con esto, la norma tricerosperma, el teucron espinoso, en fin, hay bastantes plantas de Geropogon. Arcillas triásicas del campo de Montiel, que también en la parte de Alcázar de San Juan también hay algunas muy parecidas, pues también hay grandes coincidencias, pero ya hay otros cambios litológicos y a lo mejor son otras especies, el Carunculus ya es otro, es el Carunculus cotracasasi, entra la cinara bética, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre con Alcázar de San Juan. En la parte del campo de Arévalo, el contacto del sistema central con la cuenca del Duero es una zona muy buena de arcillas, lo que pasa es que está ocupado por formaciones cuaternarias de arenas, que ocupan muchísimo volumen y le quitan mucho. Casi siempre las arcillas o están cultivadas o están con zonas lagunares, ¿no? Y en las pocas zonas donde asoma, pues hay coincidencias tan grandes como esas, ¿no? Como que te encuentres ahí el Triticum boótico, ¿no? O el Convolvulus menanthus, ¿no? Ahí todavía pervive la Govenaqueria poleodon, ¿no? Y luego en zonas más de montaña, pues ya hay de todo un poco y ya es para detenerse. Y, por ejemplo, está la Arenaria terramortensis, una arenaria descrita hace 2 años para precisamente las arcillas de la tierra muerta, de Cuenca, ¿no? En fin, que es una vegetación muy clara y no ha sido estudiada en profundidad hasta que la estamos estudiando nosotros. No sé de nadie más que siga con ella. Aquí vemos variaciones de cosas que no tenemos en Madrid, pero que están en la zona de La Mancha, muy cerca, y entrando en Madrid, Centro Poblata, creo que ya está vista en Madrid, ¿no? La norma tricerosperma es otra, la subespecie granatensis, que es una preciosidad de planta.
el Cadruce, los Cuatro Casasi o la Centaura de Presas, ¿no? Están muy de la zona de Alcázar de San Juan y Campo de Montiel también, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero ¿por qué ha pasado de desapercibida esta flora? Pues bueno, sobre todo por la intervención humana sobre los mejores suelos, ¿no? Los cultivos seculares y la alta habitación que hace que se lleve hacia el lado de la alteración, zona de nitrificación. Es una vegetación que prácticamente no pasa por natural, ¿no? La amplia distribución en todos los suelos tienen arcillas. Incluso la arcilla también es una litología, o sea, cuando tiene ese tamaño menor de diámetro, ya es una arcilla. O sea, cualquier suelo puede tener una arcilla y te pueden aparecer alguna especie en cuanto se acumule un poquito más la arcilla. O sea, que realmente hay que ver mucho campo para ver que solamente aparecen estas especies, solamente en lugares donde aparecen muchas arcillas, ¿no? Y luego la escasísima presencia de localidades con buen estado de conservación, por culpa sobre todo de la agricultura intensiva y el urbanismo. Hoy se ha unido también a esta moda de cargarse el campo pues las instalaciones fotovoltaicas. ¿Y dónde encontramos estas plantas? Pues en solares en espera de recalificación, en bardales entre cultivos, cunetas, áreas de esas boyales de los pueblos que están así, que era donde antes se soltaba el ganado. Por ejemplo, ahí en Corlada, una zona que hay, sabemos que era una dehesa carnicera. A Madrid se traían los rebaños, pero no iban al matadero y se repartían, sino que estaban ahí aguardando y se iban llevando de a poquitos al matadero. Y eran dehesas donde se abastecía el ganado o podía estar el ganado un montón de tiempo en espera de su entrada aquí en matadero, ¿no? Y luego la falta de atractivo investigador. ¿Por qué? Porque hay entre lo arbense y lo nitrófilo como que no cabe lo natural. O sea, y la gente va a lo natural, a lo prístino, a la Sierra de Madrid. Gracias por la loa del secarral que has hecho antes, porque es así. O sea, los secarrales realmente tienen una biodiversidad tremenda. Este año es una primavera maravillosa y ahí en el sur de Madrid llevamos como 6 o 7 primaveras, cuando de aquí para arriba a lo mejor llevan 1 o 2 nada más. O sea, en febrero ya estamos de primavera y viendo orquídeas por todas partes por el sureste de Madrid. Una imagen rara, el Equinops strigosus en cantidad, con una planta que va a entrar en Madrid dentro de nada porque se está llenando Toledo, que es la Ridolfia sergetum, ¿no? Pero es un paisaje muy característico. En cuanto veas tantas bolas así, es que estás en un sitio lleno de arcillas. Las últimas localizaciones de Madrid, pues esas manchas de color así oscuro son las zonas que tienen las arcillas, la flora de las arcillas. Se puede unir a alguna zona más porque hay unas zonas mezcladas con las arcosas, que son las que dominan en la zona del noroeste, porque toleran ciertas arenas también. No hace falta que sea un porcentaje tan alto de arcillas. Hemos encontrado cinarias por la zona de Leganés, hemos encontrado hasta Villaviciosa de Odón. De Odón hemos encontrado algo de arcillas, ¿no? Y esa zona tan grande de la Sagra apenas quedan hectáreas, nada más. Hectáreas y además hay muchísimo terreno prometido para las fotovoltaicas. Por la zona de Torrijos también hay alguna zona que queda algo. Yendo para Extremadura, el castillo de ahí de Maqueda, también en las cunetas se ve una vegetación ahí de cinaras y de Scolimos maculatus, unos jarros muy típicos de las arcillas. Es muy corriente que se puedan ver allí. Y esos son los pocos restos de sitios que quedan. Ninguno libre de proyectos urbanísticos. Todos están sentenciados de alguna manera u otra, ¿no? Y son áreas marginales y las más ricas, pues sin duda Quintana de Jarama y áreas accesorias que están frente de Barajas, pero que cogéis Google Earth o Google Maps y lo veis y los caminos tienen ya el nombre de calles, calle de no sé cuánto, calle de no sé qué, porque también van a zonas urbanísticas y son joyitas que realmente son un par de hectáreas de nada. Además un terreno que yo le veo poca salida urbanística, vamos. Este arroyo conectaba Vicálvaro con Rivas hacia Madrid, el arroyo de los Migueles, y bueno, había unas poblaciones del lirio Iris reichenbachiana, que es una maravilla. Ayer lo estuvimos viendo en otra zona, también de Madrid, por cierto, pero el caso es que ese arroyo ya no existe, ¿no? Y está en construcción toda la zona de los Berrocales, que es a la derecha, y a la izquierda la zona de los Seijones. También zonas muy buenas. De hecho, la mayor población de Malvelas y de Artena, yo creo que a nivel mundial, estaba ahí en los Berrocales. Sigue estando una buena parte, pero ya se han cargado la mayoría. Esta es una obra sin nada, no tenía nada que ver, fue como de rebote, o sea, estaba proyectada. El caso es que lo sabían y pasé por allí y digo, ¿pero qué habéis hecho? Anda, si lo llegamos a saber, te avisamos, lo que sea. Pues se cargaron una pequeña población del Caruncelo matritensis, ahí se ven las cinarias destrozadas y es gracioso porque es un terreno que había muy poco banco de semillas, pero que a raíz de dejarlo, porque esos terrenos van para iba a ir una hipotética autopista de peaje, entonces no se ha metido el polígono, pero hicieron una obra y se metieron, pero realmente se quedó vacío de ser campo de cultivo y empezaron a meterse las cinaras, luego las malvelas,
luego el astragalus escorpiódilo, y de repente, yo no sé dónde sale el banco de semillas, pero se va cubriendo con la vegetación que tiene que estar. Faltan algunas porque todavía no han llegado, pero es que solamente están tirando las que tienen que tirar. Pues ese tipo de suelo, como veis, sin horizontes, completamente marrón. Otra, la agricultura, pues lo que hace así, eso ya no, eso no fue la agricultura, esa fue la pelea del centro de transportes de Coslada y esa fue la segunda rozada del terreno que nos hizo la comunidad de los 5 guizos para que quedase claro que no teníamos mucho que decir nosotros allí, ¿no? Y lo que hay abajo ahora, pues es una nave de Amazon con sus furgonetas y todo eso. ¿Qué más? El Allium Cyrili, la carrera que lleva. Este hueco era una montaña de arena que habían sacado otras zonas y que la habían depositado ahí encima. Esa montaña ahora mismo ha crecido muchísimo y ahora es gigantesca y ha cubierto el 100% de la población. Lo de Valdemín Gómez, igual, en el círculo rojo era donde estaban los Allium Cyrili, la cañada real al lado, completamente despejado, y con los plantones, así los árboles que habían puesto, que por supuesto no ha sobrevivido ninguno, ¿no? Y bueno, lo poco que queda en Rivas Vacia Madrid, al lado entre la M50, la Cañada Real y el barrio de la Luna de Rivas Vacia Madrid, eso es suelo industrial, que al principio no, tranquilos, si quedan unos cuantos años hasta que le demos usos, pero ya han hecho el primer enlace con la M50, ahora viene el siguiente y va a haber tortas entre las empresas por quedarse con ese solar donde está la marcha roja de antes, ¿no? Y me dicen, oye, ¿no lo podemos llevar a otro sitio? Digo, a ver, ¿dónde encuentras otro sitio que haya este tipo de suelos? Esa es la clave. ¿Qué más? Por ejemplo, ese cinturón que se ve ese trozo de Madrid, que es de la esquina sureste, pues la franja esa de color marrón es franja de arcillas, franja de terreno potencial para este tipo de vegetación. Vale, hay partes del nuevo Vallecas, Moratalaz, pero bueno, ahí están los nuevos desarrollos urbanísticos de Valdecarros, Berrocales, Aijones, el Cañaveral, los Cerros y los que vendrán, parece, vamos, ¿no? Porque la cosa se continúa también. Aparte de la Sagrada Toledana, ha sufrido una explosión de urbanizaciones, de gente que se va a vivir ahí y bueno, los atascos ya en la de Toledo son enormes cuando era tanto una carretera que no era muy llena. Pero bueno, el caso es que este es el futuro de la vegetación si no tomamos medidas y si no presionamos y si no reconocemos esta vegetación como se merece. Que por eso he venido yo y espero que os haya calado algo y que lo hayáis valorado algo y que cuando vayáis al campo y veáis alguna especie de estas, reconozcáis, esta es una especie de las arcillas, aquí hay vegetación argílica, aquí hay chicha. Y ya veis que no son unas plantas feas ni mucho menos, hay de todo, por supuesto. Pero yo os pido que curremos un poquito por ellas y que, aunque sea para recuperar lo que debió ser o imaginar simplemente lo que debió ser el paisaje central de las arcillas ibéricas. Cuando llegaron los primeros romanos aquí con los salados, ¿qué paisajes se encontrarían allí? Es que sigue siendo una incógnita. ¿Cuál es la vegetación potencial de ahí? Son enigmas botánicos, pero la realidad es esta. Y muchas gracias por atenderme y tenerlo en cuenta, por favor. Bueno.